que no vienes? No, pero ya estamos aquí, ya está tu silla lista, estamos esperando para empezar el programa, ¿cómo que no vienes? No, qué enfermo, ni que estás crudo. Ah, eres un huevón, Rapé. Qué bárbaro. ¿Quién no va a venir? ¡Pepe! ¿Qué pasó? ¿Qué mamada es esa? ¿Qué porquería estás leyendo? ¿Ahora lees sola? ¿Cuál porquería es el Hola? Pues sí, pues por eso. Oye, pues es una revista muy prestigiada. Ay, Además trae, ¿ya viste la portada? la del escándalo. La boda de César Yáñez y Dulce Silva. Sí, Está pues la bien del interesante. ¿Cómo vas? Pues sí, está interesante porque es un escándalo. Es el triunfo del amor, No, es el triunfo de la incongruencia. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué incongruencia? Pues porque si formas parte del equipo de un gobierno que pregona la austeridad, la justa medianía juarista y todas esas cosas, este derroche es un poco contradictorio, ¿no te parece? No, porque lo hicieron con su propio dinero. Sí, ese no es el tema. El tema es que desde el momento en que eres figura pública, tu vida privada ya no es tan privada, y menos si la publicitas así, de esta manera. Mira. Pues sí, tiene cara de que me quiero ir. Bueno, pues es que nomás tiene como que le duele el estómago. Pero ¿por qué lo defiendes? O sea, ¿no te parece realmente...? Yo no le veo ningún problema. Mientras no se gasten mi dinero, que hagan lo que quieran. Además es bonita la historia de amor. Ese no es el tema. Tú no sabes, ¿tú qué sabes? Es como decía Reyes Heroles, la forma es fondo. Reyes Heroles. ¿Cómo que yo no sé? Pues tú tampoco sabes, últimamente. ¿Tú eres especialista en medios o qué? ¿Tú quieres un especialista en medios? Pues sí, para que te explique por qué está mal. Mira, ¿cómo ves que invitemos a Maxine Woodside? ¿Sabes qué, maestro? Ya no le haces esto, te está haciendo daño. Además te has vuelto muy alburero últimamente. ¿Quién sabe qué cosas lees? Maxine Woodside es un albur. No, es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, entonces si no es Maxine Woodside, ¿quién? Shanik Berman. No, o sea... Álvaro Cueva. Puede ser Álvaro Cueva, pero yo preferiría a Genaro Villamil, por ejemplo. Genaro es peje zombie, Chairo. Bueno, sí, un poquito. Pero de todos modos, de que sabes. Fíjate, hice un cartón en la semana de César Yáñez y todo el mundo creyó que era Genaro Villamil y sí se parecía. Mira. Qué gacho, qué mala onda. Nos pueden mandar a Genaro Villamil. No, qué pena. Yo estoy hablando mal de él. ¿Tienes el teléfono de Genaro Villamil? Sí, mándanoslo, por favor, para que le explique aquí al joven. Va a venir Genaro a explicarte. Qué pena. Genaro, ¿cómo estás? ¿Aquí en la revista Hola? Sí. Ya ves lo que provoca. ¿Ya ves? Qué bueno, yo pensé que era el Chamuco. No, esto ya estamos en otro nivel. ¿Dónde te sentirías más cómodo? ¿En la redacción de la revista Hola o en la redacción del Chamuco? En la de la revista Chola. En la de Proceso, dices. En la de Proceso, que a veces parece la revista Hola y a veces parece el Chamuco, pero bueno. ¿Cómo están? Ya ves, no... ¿Verdad que no tiene nada de pelos malo en la esto? lengua? Depende. ¿Por qué? Es bonito. No, está hablando de otra cosa, Perdón. De los pelos Yo creo que es un buen inicio de la cuarta transformación, pero de César Yáñez. O sea, es la cuarta transformación de César Yáñez. ¿Es la presentación en sociedad del gobierno del PG? No, yo creo que es el cumplimiento de un deseo largamente anhelado, pues de estar en una portada, ¿no? No sé si de él y de ella o de los dos, pero pues bueno, ya se incorporaron a esta onda grupera del Hola, ¿no? A ver, pero según yo el tema es que quien manejaba, porque ya no, hasta hace muy poco, la imagen del presidente electo, le acaba de poner el peor golpe a la imagen del presidente electo. No, es un golpe a su propia imagen, a la propia imagen de César. Es decir, quién fue el personaje, o quién es el personaje que ha acompañado a Andrés Manuel López Obrador ininterrumpidamente durante los últimos 12 años y que es el responsable de transmitir el mensaje, desde el mensaje de un político austero, de un político que no se fija en cuestiones frívolas, ni le interesan, ni las promueve, y al contrario, que gana la presidencia precisamente por el hartazgo de mucha gente y de un gran sector de la clase media frente a esa historia de Enrique Peña Nieto. De frivolidad. De frivolidad, de banalidad, de estulticia y de simulación. Sí, lo que una revista como Hola, que además
qué astutos son, porque siempre están en el ojo del huracán. Lo que... Hasta yo la compré. Fíjate, está bien, pues para que vayas, para que ya no me dibujes como haces a Yáñez tú. Es que me acaban de mandar un meme donde está Andrés Manuel López Obrador con el Bester Gordillo en la revista Hola, con esa misma pose. Oye, pero decías la simulación. La simulación, lo que en la gran mayoría de la percepción ha quedado, no es una idea de amor o una idea de qué padre que sales en la revista Hola, porque eso demuestra que le estás mostrando al mundo tu cariño y tu afecto. El efecto que dejó Peña Nieto y La Gaviota, más todos los demás que se han promocionado en la revista Hola, es simulación. Además, la revista sale la misma semana en donde ya prácticamente se da como un hecho que Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto van a cortar ya el contrato. Perdón, van a acabar con el matrimonio, ¿no? ¿Se venció el contrato? ¿Se venció el contrato? Pues sí, ya la temporada 2 o sea, no hay. Era de 6 años exactos. Pues era más, No, porque empezaron en el 2009. Ah, En 2010 fue la casa. Cuando él era... No, el contrato no. empezó cuando ella empieza a hacer los promocionales del gobierno del Estado de México. Exactamente. A ver, Genaro, tú eres un mega experto en Bórale. Enrique Peña Nieto. No, esa es Angélica Rivera. No, quién sabe, a lo Ella es mejor tú mega sabes experta. más de él que ella. Bueno, lo ha vivido de manera directa. Escribiste Pues no tanto, porque ha en el estado de viaje sexenio, todo el sexenio. escribiste 4 libros sobre Peña Nieto. Bueno, desde Sí, antes del sexenio, sí, ¿no? 5. Si yo fuera Si yo fuera presidente, presidente. el sexenio de Televisa, que no es de Peña Nieto, pero bueno, El Peña gran Nieto, montaje. el gran montaje y la caída Del del telepresidente. telepresidente. Son 4 libros, entonces sí, Sí. realmente es algún tema. Y yo recuerdo, creo que fue en Si yo fuera presidente, un dato que puede ser menor, pero yo creo que es muy significativo. Que Peña Nieto gastaba más, por ejemplo, iba e inauguraba algo y se gastaba, o sea, lo que inauguraba costaba una cantidad y se gastaba 5 veces más en promocionarlo que lo que se había gastado. Sí, o en- una carretera o un tramo de una obra pública que podría Un alumbrado. costar... No, incluso alumbrados que podría haber costado, no sé, 4 millones de pesos, 10 millones de pesos. Él le pagaba a la producción de Televisa 6 millones de pesos o 10 millones de pesos por haber estado ahí. Es decir, todo era una construcción mediática, incluyendo portadas de este tipo de revistas, ¿no? O sea, estaba tasado, estaba perfectamente planeado el advertising, es decir, la venta de publicidad disfrazada de entretenimiento. Yo creo que aquí es un advertising muy fallido, en el caso de la portada de la revista Hola, porque en realidad ni César ni su esposa están buscando ningún cargo público, ¿no? Más bien están abollando la marca de la Cuarta Transformación, porque pues sí, no hay coincidencia, ¿no? No hay coincidencia, y está reproduciendo justamente un modelo que, al menos en mi caso, yo estuve documentando una y otra vez cómo todo esto era un engaño. O sea, se trataba de simular Esto, con dinero esto no es público. un además. engaño, esto es, o no sabemos pues, pero no Puede ser no un es- autoengaño, eso sí. No sé si sea un engaño, pero sí un autoengaño, ¿no? No es parte de todo este paquete que sí hubo con Peña Nieto y que tú documentaste Sí, bastante sí, rigurosamente, aunque Aguilar Camín te dijo que todo era falso. Tus papelitos. Me acuerdo cuando me gritó, tus papeles, ¿no? Bueno, tu papelito. Pero al final de la historia, pues teníamos razón. Y el desastre que ocurrió con este gobierno, pues provocó justamente la caída del PRI y, en buena medida, la emergencia del movimiento de Morena y de esta votación tan profunda y profusa que tuvo Andrés Manuel López Obrador, tan legítima. Exacto, porque, o sea, de alguna manera aparecer en la portada de esta revista no es cualquier cosa. Según yo, el mensaje es, ya somos parte de la élite del poder, de la élite privilegiada, de la élite del dinero y del poder. Ese es el problema del mensaje. Eso es lo que transmitía Peña Nieto y todos los que han salido en estas portadas que son de la élite del poder. Yo te diría al revés, porque el mensaje que nos deja el asunto del modelo peñista o del modelo del telepresidente es que sales en esa portada porque justamente no eres de la élite, porque quieres ser de ¿Esa es la la élite. toma?
Es un la heroica wannabe. toma de la revista Hola. O sea, Es pretencioso, es absurdo. más que hola debería llamarse quiero ser. Quiero ser wannabe. Hola, ¿no? wannabe. Pero además, es no entender lo que es la revista Hola. Digo, la revista Hola es la revista de los monarquistas y aristócratas españoles que durante muchísimos años sostuvieron esta cosa de, pues en contra de los republicanos, en contra del movimiento republicano español que fue derrotado por el franquismo. La revista Hola era un instrumento ideológico del franquismo. Ese es un buen punto. Vamos, regálanos unos minutos porque vamos a debutar una nueva sección en el Chamuco TV. Muy bien. Es una sorpresa. Rapé va a ser. No, Rapé dice que está enfermo. ¿Va a ser striptease? ¿Rapé? No, ¿No? por Dios. Para acabar de una vez por todas con el poquito rating que teníamos. No, que no se ¿Qué le nueva eleva. sección, oye? Don Chepino. Ah, don Chepino, ahí está. Don Chepino. Don Chepino. Buenas las tengan, reinas. Hoy vamos a preparar un rico batidillo sexenal a la toluqueña. Para esta receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Huevitos de gaviota, sumamente pequeños. Medio miligramo de sesos. Una pizca de sal. 10 cucharadas copeteadas de brillantina, marca OHL. Hígados, o mejor dicho, higa 2. Moronga al gusto. Masa fermentada. Camotes. Mucho chayote. Mucho chayote. Y 2 metros de longaniza. No, menos, como 10. Ahora vamos a la preparación. En la olla de presión mezclamos los huevitos de gaviota, el medio miligramo de sesos, la brillantina y los hígados. Y batimos y batimos y batimos. Y batimos hasta que el revoltijo esté a punto de conflicto de interés. Comenzamos a echarle la moronga. Y cuando la masa ya esté bien fermentada, echamos todavía más moronga, le echamos la sal, cerramos la olla y le metemos bastante presión. A continuación le medimos el agua a los camotes y cuando el horno no esté para bollos, echamos mano del chayote. Y así seguimos batiendo y batiendo hasta que al final del sexenio tengamos un auténtico batidillo sexenal a la toluqueña. Oiga, ¿y los 10 metros de longaniza? Ah, no se apuren. Esa la van a estar disfrutando durante un largo rato. Oye, Genaro, hace un momento mencionaste el modelo peñista. Sí. ¿Cuál es el modelo peñista? ¿Cuál fue el modelo de Peña Nieto en estos 6 años o más? ¿10? 10 Sí, años. El tomamos modelo en de cuenta. comunicación. El que modelo es- de comunicación. El modelo de comunicación imagen. política era justamente no comunicarse con los ciudadanos y construir la imagen o la idea de que un rockstar o un bombón o que alguien bonito podía ser un gran líder político. Pero eso se hizo construyendo un carisma y al construir un carisma se hizo con inversión de dinero del Estado de México primero y luego del gobierno federal. Que además no lograron construir nada. No, lograron destruir, fue la peor inversión que uno puede ver en la vida. O sea, 50,000 millones de pesos del gobierno de Enrique Peña Nieto destinado a la comunicación social, a la publicidad y a la promoción de su figura para que acabes con el 14% de la aceptación nacional, pues quiere decir que alteró toda la ecuación. Lo Es decir, timaron. lo timaron o más bien se construyó un circuito de corrupción. O sea, volvió a los medios adictos al dinero público y no a la audiencia. Y no a lo que estaba pensando la audiencia. Pues por eso pasó justamente lo que ha sucedido. Que la gente está harta del modelo televisivo comercial, que lo vinculan con Peña, el modelo incluso de mucha prensa a la que señala como chayotera, el modelo de muchos colegas a los que señalan como chayoteros, que aunque no lo sean, entran en el mismo paquete,
porque fue justamente es el efecto Peña, ¿no? La polémica por la portada de Lola, de César Yáñez, es una secuela del efecto Peña, ¿no? De la gente que ya está harta, ¿no? De decir, oigan, pues queremos ver otra que cosa. Lo defiende. Yo creo que, pues sí, lo defiendes en términos formales, de que no es dinero público, de que es su derecho, podrá hacer lo que quiera, pero por Dios, venimos de una crisis. Y entonces es como si sustituyes a López Portillo y tu jefe de prensa pues se construye una casa en la colina del perro, ¿no? Entonces dices, no es su dinero, pues sí, claro que es su dinero, pero ese es el símbolo del hartazgo, ¿no? Exacto. Oye, pero esto que mencionas de, es decir, malacostumbró a los medios, Sí. y de hecho se crearon muchos medios en este sexenio, portales electrónicos, etcétera, que ahora con el anuncio de López Obrador de que la publicidad se va a recortar al 50%, todos estos medios inflados, pues se van a venir abajo. Y se va a quedar en la calle mucha gente, ese es el problema. Pero el problema no es de el dinero público, el problema es que los medios y los periodistas tenemos que voltear a las audiencias, es decir, escribimos para los lectores, transmitimos para las audiencias. ¿Qué es eso? Pues son esos seres fantasmales que uno ve. No, y que sí hay, o sea, sí hay. No, ¿en serio? Sí ven tus cartones. Sí. Ven los monitos. Con suerte. Hay consumidores de contenidos de todo tipo y mucho más en esta generación. Es decir, es mentira que la generación de las redes sociales o que los millennials no lean. A lo mejor leen de una manera fragmentada o distinta a la que nosotros nos acostumbramos. Pero por supuesto que están consumiendo contenidos y generando opinión pública, pero no lo están haciendo a través de los medios tradicionales o a los medios que quedaron en esta nata, ¿no?, de descrédito por justamente no haber respondido a lo que la sociedad estaba demandando, de decirle al señor presidente y a los del gabinete y a la señora de la estafa maestra y al señor del socavón que renunciaran, ¿no? O sea, no es casual la crisis, es decir, es el producto de una desconexión de los medios con la población, con los ciudadanos, ¿no? O sea, crearon una burbuja. Todavía estamos escuchando a periodistas, ¿puedo decir nombres? Sí, por ejemplo, a un señor, un intelectual orgánico llamado Carlos Marín, diciendo que pues, los señores de Ayotzinapa, los padres de familia, tienen que aceptar que sus hijos fueron quemados. ¿Qué le pasa a este subnormal? Es decir, tú no puedes como comunicador, o sea, si hubiera derechos de las audiencias, se le sancionaría a un personaje como este porque está haciendo el uso y abuso de un medio concesionado, público, a final de cuentas, dando un dictamen que ni siquiera la PGR sostiene. O sea, ¿qué le pasa? ¿No? Entonces, Bueno, tiene su mérito, ¿eh? O sea, claro, tiene el mérito de concentrar los odios, ¿no? Pero también hay una violación evidente a la ética periodística, comunicativa y a los derechos de las audiencias, ¿no? oye, pero no es el único su No. caso. Es decir, No. como la voz de él, hay muchísimas otras en todos los medios, impresos, radio, televisión, etcétera. Digitales también. Pero lo que se trató también de construir es una voz única, con diferentes tonos, ¿no? Voces Sí. destempladas como la de Marín, voces aparentemente más sensatas, pero el discurso es el mismo. Se trató de... Así y es. ese grupo de articulistas, columnistas, opinadores, etcétera, ese grupo está ahora muy desesperado, muy enojado. Bueno, ya lleva rato muy desesperado. Sí. No, pero ahora están muy desesperados. ¿Por qué? Porque es toda una generación que se va. Es decir, es un recambio O sea, generacional. no en es los nada medios de más que se les comunicación. acabe el flujo de publicidad, la preferencia del gobierno, etcétera. El principal Y la- valor no es el dinero, es la credibilidad en los medios. Y cuando tú ya perdiste credibilidad, aunque te inyecten dinero, aunque ni siquiera hubiera dicho López Obrador, no vamos a disminuir los recursos de la comunicación social, ni aún así se puede recuperar lo que ya perdiste. O sea, el bien intangible más importante para un comunicador, un periodista, es la credibilidad. Y esta generación perdió eso. Oye, pero una cosa más.
Me parece que quien no ha entendido eso es Mancera. ¿Quién es Mancera? ¿Un senador por Chiapas? Es un senador por Chiapas que vende biscuits. Ándale. Exacto. Y que tiene Biscuits muchas chiapanecos. casas. Exacto. Bueno, él ¿Por qué acaba, se dice? acaba de lanzar un periódico y pone No frente es a la de dirección. él, Ah, ¿no? ya lo dijo Héctor Serrano, que no es de Mancera. Es de Héctor Es de Serrano. Es de Héctor Serrano. Ah, bueno. Bueno, entonces es Héctor Serrano el que no ha entendido. Pues, Es una réplica del modelo del que estás hablando. ¿O qué Lanza un es? nuevo periódico y pone como director Al Rubén que- Cortés. A Rubén Rubén Cortés, Cortés. que fue director de La Razón, del Sí. cual La Razón se deshizo porque se ve que ya, ya le urgía quedar más o menos bien con López Obrador. sí. Y ahora le ponen este periódico, Héctor Serrano, tienes razón, ¿no? Y ponen este tipo al frente, es insistir en lo mismo. Es la clásica fórmula de los políticos que dejan el poder y necesitan un periódico que, aunque no tenga audiencia, aunque no venda, aunque no se lea, es su parapeto para protegerse. Quiere decir que pues, algún problema de conciencia de tener Mancera y la gente que trabajó con él, pues para abrir un periódico en una coyuntura pues en donde nadie está reclamando un periódico en la Ciudad de México, ¿no? Todavía si fuera un periódico distinto, pero ese periódico que se llama Contrarréplica me recordó a un periódico del PMT, que era en rojo y negro. Es decir, está todavía en el pleistoceno de los medios impresos. Oye, hablando del Oye, modelo y para penista, golpear también. O sea, como Para parapeto golpear. y para golpear. Pero el problema es que si tú como gobierno o como responsable de un área de comunicación le haces caso, pues entras en ese juego. Porque esa es otra, no solo es el dinero, sino también es la cercanía con el poder que alimenta a estos periodistas y que les filtra información que les funciona para Así golpear, es. entre otras Es cosas. la fórmula López Portillo al revés. Exacto. Pago para que me pegues. Oye, hablando No, pego de, para que me pagues. Hablando del modelo Pago penista, para que le pegues. O también. vamos al despeñario. El despeñario ilustrado. Sí. Y no le trajimos su ejemplar a él. Bueno, ni yo tengo. Yo tampoco. a llevar la revista, hola. No, tú es mía. dices todas, no, No, tú dices que es una porquería. Fírmasela y no sé qué. regálasela. Oiga, ¿Porque sale en la portada? Despeñario. Atlacomulco. Población emblemática del Estado de México, cuyo Producto Interno más bruto todavía despacha en Los Pinos. Avión presidencial. Casa Blanca con alas, donada a la pareja presidencial por los contribuyentes mexicanos. Cruzada contra el hambre. Campaña del gobierno para repartir Pepsi-Colas y productos Sabritas entre los segmentos más pobres de la población, con el objetivo de abatir el abstencionismo electoral. Chile. Verdura sumamente irritante que por razones inexplicables nomás no les embona a los críticos del señor presidente. Gaviota. Primera ave migratoria de la nación. Anida en los pinos y se reproduce en las lomas. Su ruta migratoria comienza en Chapultepec 18, pasa por Toluca, Beverly Hills, Houston y concluye su recorrido en Miami. Gel. Única materia gelatinosa que puede encontrarse en la cabeza de Enrique Peña Nieto. Oye, Genaro, ¿y qué viene? ¿Viene López Obrador? ¿Viene un Viene el sexenio? siguiente programa del Chamuco. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a ver más portadas como esto? ¿O qué Bueno, crees tú que va a suceder en espero cuestión que- de bueno, comunicación y en el periodismo en general? Viene un reacomodo muy importante, muy intenso. Curiosamente, yo lo que percibo es que vienen aires de libertad para los medios, para los periodistas. Pero si el peje se la pasa criticando a los medios y diciendo... Justamente sí, sí. porque ya hay que quitarnos también la sombra del modelo Peña. Pues no hay que quedar bien con el presidente, hay que quedar bien con la sociedad.
hay que quedar bien con las audiencias, hay que buscar Bueno, modelos. y últimamente no está mal que un presidente conteste o rebata una Pues crítica. Lo que pasa es que debería hacerlo con argumentos, ¿no? O sea, no responder diciendo que son cajamanes o camajanes o prensa fifí. O sea, no estaría mal que respondiera, pero argumentando, ¿no? Es preferible que lo haga públicamente a que por abajo Claro, de la mesa claro, despida, que responda abiertamente a despida ello. periodistas. No estoy de acuerdo por ejemplo. La historia que yo conozco de los 18 años de carrera política nacional de López Obrador, nunca ha llamado a una mesa de redacción para pedir que corran a un reportero o para reclamarle, puede reclamar el enfoque de alguna nota, pero no pide que corran a un No, reportero. y lo hace públicamente. Y lo hace públicamente. En la historia de Peña Nieto, por lo menos a 10 conductores y conductoras, empezando por Carmen Aristegui, dio de manera así bajita la mano la orden de que los movieran, los corrieran, ¿no? Nombres. Digo, Dos o tres. No hay los que puedes dejar confirmar así. los datos. No, pero sí hay varios. Ah, no, ok. A ver. Tienes a Carmen Aristegui. Bueno, eso es el caso más obvio. Es el caso más evidente, más mediático, más conocido, ¿no? Más documentado además, ¿no? Pero también un caso que no es muy documentado es el caso de Jorge Ramos. Pero Jorge Ramos ni está en México. Pero él tenía una oficina de la corresponsalía de Univisión en la Ciudad de México que dirigía Porfirio Patiño. Y que ha sido muy Oye, crítico. y fue por la Y entrevista Porfirio- esta de la esposa, ¿no? Donde Peña Nieto no Exactamente. supo contestar de que había muerto su esposa. Exactamente. Y por una serie de coberturas críticas que Muy tenían que ver críticas. con el tema de la Casa Blanca o el tema de Ayotzinapa. Es decir, los dos grandes temas, digamos, que fracturaron el sexenio, que son el caso de la corrupción vía Casa Blanca y el caso de las ejecuciones sumarias y todo esto, que es todo lo que representa el caso Ayotzinapa como símbolo, generaron correderas de gente en los medios. Y recientemente tienes el caso de la radio, ¿no? Con Esquinca y luego con que está en Radio Fórmula ahorita, que tenía la mesa de análisis con Ricardo Rafael, ¿no? Curcio. Leonardo Curcio. Es decir, que tampoco ni siquiera... ¿Esquinca? Bueno, Esquinca por todo el tema de... Bueno, primero porque ataca a Andrés Manuel López Obrador y luego porque empieza a decir delirios. Pero ahí Peña Nieto No, pero ese personaje estuvo- ni siquiera es un periodista. Sí, o sea. no, ese es- Yo estoy hablando de los casos recientes, ¿no? De este año, ¿no? Pero ahí no hubo presión de Peña. Además, ese prometió irse del país y no se fue. Es de los que prometieron que se iban a ir. y Porque no se le fue. dieron le dieron un salvoconducto. Mira, sí sería interesante amarrar y documentar bien casos en donde Eduardo Sánchez, el vocero de la presidencia de Peña, llamaba a los medios de comunicación o a los directivos para amagarlos, con proceso. Lo amagó varias veces a la revista, diciendo que mientras la revista no pidiera una disculpa pública por portada aquella que portada sí. que sugería que Peña Nieto pudo haber tenido algo que ver con la muerte de su esposa, pues no iba a haber publicidad. O sea, Bueno, pero Proceso viene con esas llamadas, esas amenazas y sin publicidad toda su historia Ya ha y sobrevivido. sobrevive porque tiene lectores Sí, tiene todavía. lectores. Lo que decías que sí existían. O sea, hay modelos de negocios hay modelos de negocios de los medios bueno, el propio caso de Aristegui. ¿Cómo sobrevivió Aristegui 4 años en un modelo de medio digital? Por la credibilidad. Por la audiencia. Es decir, por el volumen de audiencia que se genera con la credibilidad y que te permite, pues, que sostener un programa diario como el de ella. Es el único caso que conozco de movilizaciones de la gente, de la De sociedad, las audiencias. con ella. O sea, las audiencias cuando sí la migran. primera vez que la corren de MBS, cuando Hay una Calderón, manifestación afuera. hubo varias 2011, manifestaciones. así es. Y gracias, pues eso fue una de las razones por las que regresó. Si no hubiera tenido un problema laboral y malos manejos en su empresa del Monitor, o sea, del periódico, lo mismo hubiera sucedido con Gutiérrez Vivó. Gutiérrez Vivó tenía, yo me acuerdo cuando se presentó el libro del caso de Monitor en el Zócalo, eran
cientos de personas que estaban pidiendo el retorno de Gutiérrez Vivo y había un respaldo social a Gutiérrez Vivo. No podría decir yo que igual o equiparable al de Aristegui. Son modelos o periodistas de la radio justamente con distintas ventajas o características. Distintos perfiles, ¿no? Distintos perfiles, pero ambos tenían una credibilidad. Tienen una credibilidad. Cuando Helguera dejó de colaborar en El Chamuco, no sabes. Una protesta. Millones protestando, diciendo que no regrese, por favor. La encabezaba no Magú, ¿no? ¿Eh? La encabezaba Magú. No, la encabezaba yo mismo. Oye, pero tocaste un tema que también es fundamental del peñismo, el manejo discrecional de la publicidad, que no es privativo de Peña, es... No, desde siempre. No, Ajá, aquí de se siempre. potenció, es decir, desde Fox. En realidad, por ejemplo, con Salinas y con Zedillo, había un manejo de la publicidad igual discrecional y para presionar, pero no eran los millones de pesos que se dispararon con Fox. ¿Por qué? Porque Con Peña. desde Fox hay un disparo. Pongamos que Zedillo habrá gastado 3,000 millones de pesos en su sexenio, que además era un sexenio de mucha austeridad. Tenía pésima prensa Zedillo. Pero es que a él nada más le interesaba El New York Times el y Wall el Street Wall Street Journal. Journal. Sí, No no tenía cash. gorro la prensa nacional, gorro. Absolutamente. Y tenía operadores ahí que querían controlar, como Carlos Salomón y todo. Pero no hubo un dispendio. Así, con Fox empieza, y me acuerdo perfecto porque fue una frase de Emilio Azcárraga Gallán en una conferencia en Nueva York a los empresarios de la publicidad, a las grandes agencias y conglomerados, diciéndoles: la democracia es un buen negocio. ¿Cuál fue la perversión? Y creo que se ha quedado ya como muy claro y documentado. El responsable de la comercialización de los productos chatarra en Televisa, o sea, de las cerveceras, de los pastelitos, etcétera, dijo: ¿por qué no hacemos lo mismo con los políticos? ¿Por qué no insertamos el advertisement en los contenidos deportivos, telenoveleros, noticiosos, y le pedimos a los políticos que nos paguen para que entonces los promovamos de esa manera? Y lo empezaron a hacer con Fox, o en esa época empezó a hacerse, porque el primer gran cliente fue Arturo Montiel, ¿sí? Claro. El gobernador del Estado de México en el sexenio de Fox. A López Obrador querían hacerle lo mismo, pero López Obrador ni siquiera invirtió esas cantidades porque él tenía un modelo muy inteligente de comunicación política. Es decir, él salía a las 7 de la mañana a dar una conferencia de prensa y se ganaba la agenda, ¿no? No necesitaba anunciarse como Gancito Marinero. O sea, cuando Peña le responde, le revira en el segundo debate a López Obrador: si la televisión hiciera presidente, si usted yo hubiera sido, porque sale mucho, la respuesta lógica es: salgo mucho porque doy nota, no porque pago para salir. Claro. Es decir, López Obrador no ha pagado De hecho, para salir. durante esta campaña presidencial, esa fue su estrategia, Así imponer la agenda. Y la todos sigue detrás, haciendo. ¿sí? O sea, sigue siempre ha dominando sido la eso. agenda, ¿no? Es un mago para eso. Es un mago de la comunicación política en ese sentido. Y no necesita estar pagando. Pero ahora, como presidente, tendría que modificar un poco esa idea, porque como presidente necesitas una estructura y un aparato de comunicación social, y no parece que pele mucho esa área. Yo creo que hay una O sea, discusión que no se ha dado. Sigue apostando por sí mismo, ¿no? Sí, pero el gobierno campando. federal es 20, 30 veces más grande que el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Que a él le tocó encabezar. Y hay áreas específicas con una especialización muy clara, ¿no? Es decir, no puedes tú desde Los Pinos tener la comunicación, pues, de las áreas, por ejemplo, dedicadas a la promoción del turismo, que necesita que es una audiencia y una especificidad y unos medios muy claros, o de Zagarpa, o de la Secretaría de Salud, o del CONACYT, ¿no? En fin, la comunicación política o la comunicación social tiene que ver la diversidad de medios y de audiencias a las que quiera llegar, ¿no? La comunicación presidencial es otra cosa. O sea, quizá López Obrador está pensando en la comunicación presidencial, es decir, la comunicación de él como primer mandatario. Y ahí sí me parece perfecto que se haga una oficina, se centralice
y se modifique. Pero el gobierno federal no es solo la presidencia. O sea, el gobierno federal es una estructura muy compleja que necesita comunicar. Exacto, y es lo que a lo que me refería. No parece que tengan mucha idea de cómo manejar todo ese aparato. Yo creo que es una discusión que no se ha dado. No se ha dado de manera abierta. Ya, pero están a 2 meses de tomar posesión. Sí, Son aprendices. Sí. Oye, Genaro, a mí se me ocurrió hace rato con lo que mencionaste, esta cita que dices de Azcárraga diciendo la democracia es un buen negocio. Entonces, una pregunta doble. Mucho se ha dicho, o mucho se dijo en campaña, y desde las campañas anteriores, que el PG nos iba a llevar a ser Venezuela. Claro. Y a mí lo que me parece, el riesgo que yo veo, en todo caso, es, bueno, en Venezuela, tanto el gobierno como la oposición Sí. al gobierno han sido muy irresponsables, las dos partes. Sí. El riesgo que a mí me parece que puede haber, que espero que no, es que la oposición, la nueva oposición que va a haber en México, se comporte tan irresponsable como la oposición en Venezuela. Y en ese sentido, a lo mejor sí, podría haber el riesgo de parecernos a Venezuela, pero por lo que haga la oposición. ¿Tú cómo crees que respondan, por ejemplo, Televisa, los grandes medios, la gente que podríamos pensar que ahora va a estar en oposición, si de veras le compliquen la existencia al nuevo gobierno o entiendan que la democracia puede ser un buen negocio y se alineen? Yo creo que hay una derecha electrónica que le va a costar mucho trabajo aceptar y asumir. Además, pues, si uno analiza el perfil de los concesionarios de radio y de televisión en el país, pues todos son de la derecha, es decir, de la ideología de derecha, de los que creen a pie juntillas que los contenidos son una mercancía y que ustedes tendrían que vender aquí tacitas y pastelitos y cosas para que sea sustentable. Por bueyes. La derecha ¿Sí? electrónica me gustó. Es una derecha electrónica. Esa derecha electrónica es la más difícil de mover porque son los dueños. Claro. ¿No? Uno pensaría que la derecha electrónica es el conductor, es López Dóriga, es Marín, no. La derecha son los concesionarios. Ellos quitan y ponen a sus conductores. Y ellos manejan a estos. Así es. Lo vimos muy claramente en el caso de MBS, ¿no? Cambian a Carmen Aristegui pues por un conductor de la derecha, que no tiene ni audiencia ni nada, pero ahí sigue, ¿no? Pero lo que importa es que se quede el discurso de derecha. Exacto. Con o sin audiencia. Exacto, Se exacto. queda. Unos se van a adaptar. Unos sí se van a adaptar porque dependen de los favores gubernamentales, digamos, ¿no? No necesariamente del dinero, ¿no? Por ejemplo, TV Azteca, en realidad, su negocio o el negocio no es la televisión. La televisión le sirve de parapeto para sus otros grandes negocios, ¿no? A Ricardo Salinas Pliego y al grupo Salinas, ¿no? Y Salinas Pliego está muy bien con el PG. Y está muy bien con el PG porque además tiene un banco, es constructor, es un contratista, o sea, son contratistas. El caso de Televisa es distinto porque Televisa es un medio del poder y para el poder, ¿no? Entonces su reconversión hacia las audiencias es va a ser mucho más complicada porque el tamaño además de Televisa es enorme, ¿no? Yo creo que va a tener que cambiar de nombre, es decir, yo creo que va a tener que cambiar la marca, ¿no? Y hay gente muy talentosa de años en Televisa que se han formado en la televisión mexicana. Que han intentado cambiar, pero no hayan por dónde, ¿no? No hayan la fórmula porque ellos siguen pensando que el problema es el cambio tecnológico, cuando el problema ha sido la caída de la credibilidad. Se juntaron las dos cosas, en el caso de Televisa. Es decir, la transición de lo analógico a lo digital fue simultáneo al periodo de Peña, la Casa Blanca, o sea, los años fueron así coincidentes, 2014, 2015, 2016. Pero el tema aquí es la falta de credibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperas credibilidad? ¿Televisa va a seguir siendo soldado del presidente? Está en su naturaleza, ¿no? Y el chiste es si eso les va a dar para remontar, ¿no? Yo creo que al PG o a López Obrador no le va a afectar si Televisa es su soldado o no. Él tiene ya un capital político por sí mismo, ¿no? Construido además en contraposición a la derecha electrónica, ¿no? Pero a lo que voy es cómo le haces para entonces
enfrentar a esa derecha electrónica. La sociedad tendría que apropiarse, acercarse a los medios públicos, que se vuelvan medios públicos, no medios. ¿Cómo la sociedad puede acercarse a los medios públicos? Pues interesándose en lo que están los contenidos, por ejemplo, de TV UNAM. Pues ya viendo nuestro programa. No, pero no solo viendo. Y demandando contenidos de calidad. El problema es que, por ejemplo, hay un gran desaparecido en la Ciudad de México que se llama Capital 21. ¿Quién ve Capital 21? ¿Quién dice? O sea, y es una televisión pública que tiene una super concesión, que es multiprogramable, o sea, que podrían haber ahí 4 canales, ¿no? Y es un desaparecido, pero además tiene recursos, tiene infraestructura, existe desde hace 4 años, ¿no? Pero la ciudadanía tendría que reclamar eso. En primera tendría que enterarse que existe. Exacto. Primero Para tiene que empezar. enterarse, ¿no? A ver si esto sirve para que se entere, ¿no? Y como lo han hecho con Canal 11, ¿no? Cuando han protestado los televidentes porque les quitan un programa de Canal 11 que... O cuando les ponen a Ricardo Alemán. O cuando les ponen a Ricardo Alemán a las 5 de la mañana, que pues eso es cuando yo me enteré que estaba Ricardo Alemán, pero nunca había llegado tan cruda a esa hora como para ver a Ricardo Alemán, pero, es decir, tiene que haber una interacción. Ahora, sobre el caso Venezuela, curiosamente, yo creo que la principal oposición, por lo que hemos estado viviendo en estos meses, va a ser dentro de Morena. Y eso es muy interesante, lo que va a pasar. Mucho. O sea, muchos dicen, Morena va a ser la réplica del PRI. A ver, espéreme. El PRI se creó desde el poder, no para ganar el poder. Morena Y nunca llegó al... O sea, se creó en el poder, no llegó al poder y menos de manera democrática. ¿Nunca? ¿Podríamos decir que la elección de Peña Nieto fue democrática? No, porque No, hay todo un trazo de ahí de No. compra. No, porque gastó mínimo 13 10,000 veces, rebasó 13 veces los topes de campaña. Así En es. cualquier país democrático es para anular a esa La compra elección. de votos fue bestial. Pero a ver, estabas... La discusión, por ejemplo, que se ha dado mediáticamente sobre la conformación de las comisiones en el Congreso, la Comisión de Cultura, que por primera vez muchos se enteraron que había una Comisión de Cultura, aunque sea chistosa o polémico, lo que sea, es muy sano que por primera vez la gente discuta a los presidentes de una comisión, de un poder legislativo, de la Cámara de Diputados o del Senado. Yo tengo 12 años cubriendo Senado, cubro las apariencias, pero nunca había visto yo una discusión en donde un sector de la sociedad se interesara por eso. Que si va a ser el PES o que si va a ser Sergio Mayer, la que sea, pero es interesante que se debata. Nunca había yo visto que desde las filas de Morena, desde el sector López Obradorista, también se criticara, por ejemplo, el caso de la revista Hola. Entonces, Sí, se está dando una discusión, un debate que no se daba antes. Pero Una el deliberación. problema es que eso puede derivar en rupturas adentro de Morena. Sí, ¿O en debilidad? por ejemplo, a mí me parece, y hasta lo tuiteé un día, me parece que en el Senado hay mínimo 2 morenas. ¿no? 3. sí, O sea, visibles la de Monreal y la de Martí Batres. Así y es. debe haber más, ¿no? Pero además esas 2 ya están en conflicto. así es, en apariencia. Y si están en conflicto y si van a debatir públicamente sus conflictos, qué bueno. O sea, eso es lo que necesitamos. No, ellos no lo debaten públicamente, lo hacemos público los demás. Exacto. Ellos no lo asimilan, no lo aceptan, ¿no? Pero lo sano sería que fuera público. Exacto. Y creo que ese ejercicio que está en las redes, desgraciadamente no está en los medios impresos ni en los medios electrónicos, va a ser muy sano que suceda. Muchos le tienen miedo a esta parte fundamentalista, ¿no? En donde todos los que están defendiendo, todo lo que diga el PG es bueno, todo lo que diga Andrés Manuel no hay que criticar nada. Y creo que también es parte de una cultura política que tenemos los mexicanos. O sea, de sí, señor presidente. ¿no? Que eso va a tardar mucho en cambiar, ¿no? O sea, solo hemos tenido una cultura en México, una cultura política, que es la priista. O sea, pues cuando me dicen, es que Peje es priista, ay sí, y Calderón era muy qué, y Fox qué era, ¿no? O sea, solo tenemos una cultura política en este país. Esa transformación
se va a dar a través de los medios. O sea, de la discusión que hagamos los que tenemos una participación en los medios. O sea, los que tenemos revistas, los que tenemos portales. Va a tardar, pero se va a dar. Tú eres optimista. Sí, la neta sí. Sí, porque el momento de libertad que se está viviendo, que además estamos desacostumbrados a eso, vamos a estar muy desacostumbrados a ver qué dice Andrés Manuel López Obrador, si me conviene o no me conviene criticar. O sea, todos esos resortes, ¿no? Van a cambiar. Van a cambiar porque entonces tú tienes que estar más consciente de tu posición y de tu congruencia y de las audiencias a las que estás interactuando. No de lo que diga el poderoso. Lo que diga el poder, lo que diga el gobernante, pues está bien, pero no es tu interlocutor. Lo que pasa es que también estamos acostumbrados ya a que los presidentes sean simples administradores. No son gente ni siquiera con oficio político. No son, sí, ya no digamos estadistas. Muchos sexenios sin un verdadero político como presidente. Claro. El Peje es un gran político. Este sí es. Es que es un. Es un animal político. Ajá. No, es un líder de 3 dimensiones. O sea, tiene un liderazgo social, indiscutible. Tiene un liderazgo político, pero además va a tener el poder político. Es decir, son las 3 dimensiones, ¿no? Es un Peje zombie. Y entonces yo como Peje zombie lo que tengo que hacer es decir, a ver, ¿en qué momento? Y tampoco irlo cazando. Es decir, también, lo que pasó el 1 de julio es una responsabilidad de todos. O sea, de todos. Entonces hay que defenderlo. Es lo que yo le digo mucho. Por eso esta discusión y por eso... Y por eso hay que criticar cuando hay que criticar, ¿no? Y hay que ponderar cuando hay que ponderar. Que esto signifique el fin de la... Por ejemplo, la portada el fin de la cuarta transformación, no. Entonces es una mamada de la derecha. Pero es criticable. Por supuesto. Es una pifia. Es un error tremendo de autoconcepción. O sea, como dice el Fisgón, ¿qué estaba pensando César Yáñez? O sea, y es un error que también, qué bueno que suceda para que entonces pongamos las piezas donde deben estar, ¿no? Sí, si se repiten otra, 2, 3, 4 portadas así, entonces van a empezar a no entender que no entienden. Exacto. Y el asunto de si Andrés Manuel les dice prensa fifí, es como si no conociera a uno a Andrés Manuel. O sea, tienen 18 años cubriendo al López Obrador y así es Andrés Manuel. Y el que diga prensa fifí no significa que esté estigmatizando, coartando la libertad de expresión a los periodistas. O sea, ¿qué queremos? Los modales modositos del Estado de México, donde al estilo Carlos Sang te daban la mano y te clavaban la puñalada por la espalda, que esa es la escuela del Estado de México. O sea, es la escuela de Peña Nieto. O sea, Peña Nieto es el de los buenos modales, ¿no? Formales, pero de una mano dura espantosa, persecutoria, con siempre la habilidad para no dejar huella, según él, ¿no? O según ellos, ¿no? Entonces, yo prefiero un presidente con el que pueda debatir públicamente cuando no esté de acuerdo, en las redes sociales, en los medios impresos, y que me responda, aunque me diga fifí, a un presidente que me ignore, o que simple y sencillamente mande a correrme, o me mande a presionar por vías indirectas, con llamadas a mis padres, estoy contando algo real, de que ya me secuestraron. Es decir, todo eso ¿Te pasó eso? Sí. O sea, todo eso son técnicas de intimidación. Entonces dices... Se le hablaron a tus papás y les dijeron que te habían secuestrado. Sí. O sea, me están diciendo, sabemos el teléfono de tus padres, dónde viven y quiénes son. O sea, ese es el mensaje, ¿no? Y se puede hacer real. Y se puede hacer real. Así. ¿No? Entonces yo hice un canelazoncito así. Ya llevamos 25 minutos de... No, pues ya es nuestro bono demográfico. Ya vamos a comer, ¿no? Ya está cansado. Ya. Oye, Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo me quedo con tu optimismo. Sí, la verdad sí. Yo no estaba optimista con Peña, para nada. No, pues ¿quién va a estar? No, fue. Y es como salir de una pesadilla. Y creo que vale la pena defender eso, ¿no? Porque es nuestro... No, pues claro, es resultado de nuestro trabajo. Es lo que hemos estado peleando durante... Sí.
Es resultado de años. nuestro trabajo. Pues muchas gracias. Espero que... Contrario. Ahora sí que fue una experiencia, espero, irrepetible. Gracias, nos vemos. Nos vemos.